Bueno, yo soy Jordi Murgó, más conocido como, sabes, del Grupo Apóstols. Como Ramón empezamos mucho antes de que tuviésemos modem, digamos, a hacer hacking, básicamente a hackear nuestro hardware de nuestros ordenadores de 8 bits y a partir de ahí, yo creo que fue en el 86-87, conseguimos un modem y nos llegamos a conocer por casualidad con Ramón en un chat que había por X25, que estaba en Francia, era un chat gay. Sí. Que era, pero es que no había chat. No, es que no había chat. Y bueno, lo primero que te preguntaban, de hecho, cuando accedías era hacker o gay, ¿no? Era la pregunta. O ambos. Sí, también podía ser. Y ahí nos conocimos y ahí creamos Apóstols. Básicamente la primera época esta de cuando no teníamos ni acceso a TCP/IP ni nada que se pareciera. Y a partir de ahí pues jugamos, hicimos el tonto mucho tiempo. Los dos teníamos BBS en aquella época. No sé si ¿alguien sabe lo que es una BBS? Sí, bueno, normal. Y después nos montamos nuestro propio ISP, también los dos, cada uno el suyo, yo en Lleida, él en Zaragoza. Y montamos IRC Hispano, resucitamos un poco Apóstols, digamos, ya en época TCP/IP, hicimos alguna locura, luego si queréis hablamos, algún exploit, una cosilla. El Mossad creo que aún no está. Y después de eso yo me he dedicado a programar toda la vida y no me dedico a seguridad. Soy arquitecto, hago cosas de seguridad, pero para desarrolladores, o sea, empaqueto seguridad para que la usen, no me dedico a jugar como hacéis vosotros. Bueno, la mitad de la presentación es prácticamente la misma. Yo realmente llegué a la informática por la electrónica. Mi madre era radioaficionada. En casa habían un montón de libros de electrónica que se habían utilizado para estudiar lo que le hacía falta a la mujer para el examen, porque tampoco es que le gustara mucho la electrónica, y le gustaba y le gusta la radio. Y bueno, pues ya cuando llegaron la época de... Bueno, ya tuve alguna cosa anterior con 6502 de la revista Elector, que se programaba con interruptores y un display hexadecimal. Ya cuando llegó la microinformática, primero tuve un Oricuno que me duró poco, porque creo que fui... ¿Alguien conoce el Oricuno? Pues me parece que debe ser el único. En toda España, que yo creo que el único que tenía uno en aquella época era yo. Y bueno, cuando la gente empezó a tener Spectrums, se lo cambié a uno que le gustaba por el Spectrum. Ya con el Spectrum, a lo máximo que lo conecté es la emisora de radio. Hacíamos RTTI a 45 baudios, eso era como que horroroso. O sea, 300 ya se podía leer más o menos, a 45 era un carácter. Pero bueno, estaba bien, hablabas con gente tecleando, no tenía mucho sentido porque con el micrófono hablabas más rápido o incluso con telegrafía. Pero bueno, molaba. Ver letras en el ordenador molaba mucho. Además, ya habíamos visto juegos de guerra, con lo cual esas cosas ya... Mira, como juegos de guerra, ya venían los amigos y flipaban de ver aquello cuando el ruido te dejaba leer algo. Luego vino ya la época de los módems, con los abusivos, monopolísticos precios de Telefónica para llamar por teléfono, con lo cual tuvimos que buscarnos la vida para llamar gratis. Claro. Y bueno, pegaba unos cuantos pitidos a la línea, no pasaba nada. Podíamos enlatarlos en cinta de cassette. Efectivamente. Para llevarlo con un Wallman. Sí, eso estuvo muy bien cuando hicimos la mili, que entonces... ¿Alguien ha hecho la mili? Entonces, llevábamos el Wallman con la cinta de cassette, con los números grabados a pitidos y el contador de vuelta. Entonces llevabas en el 1, fulano, en el 2, mengano, 3, casa. El Wallman puesto en el pantalón, el cable del auricular saliendo por la manga del uniforme, llegabas a la cabina, marcabas un número gratuito de información, normalmente de Canarias, le pegabas aquello unos pitidos y te ponías a hablar. Claro, la cola que había detrás se desesperaba. Luego la gente se mosqueaba. Pero si no tienes monedas, dices, no, es que llamo a cobro revertido. Pero bueno, ya, cuando ya pudimos llamar gratis ya era más fácil, porque entonces ya
Ya no era como antes, que la única comunicación que tenía de unos a otros. Mitchell, por ejemplo, lo conocí por un programa craqueado de Spectrum. Ya es que ponías hasta tu apartado de correos o tu indicativo de radio o un teléfono. Mitchell, el Mitchell del que habla se refiere a Mitchell Izquierdo de Glaucoma, un grupo de hackers de Zaragoza. De Petsmod. Y bueno, pues ya teniendo modem ya era como que era más fácil. Luego ya vino el asalto de las redes X25. Pues claro, aquello era comunicaciones punta a punta. Bueno, también inventamos el Party Line. Sí, sí. Porque claro, no es como, ahora coges el TeamSpeak y hablas con todos, entonces no, entonces yo llamaba a Mitchell, Mitchell llamaba a Jordi, Jordi llamaba a Enric y según iban llamando iban puenteando de una línea a otra, teníamos dos líneas, la de casa y la de él, iban echando cables de una a otra. Yo tenía tres, la gente sabía, Sí. Yo vivía en el campo y la gente sabía cuál era mi casa por el número de cables que llegaban, de teléfono. Sí, sí, entonces bueno, hacíamos la Party Line, el problema es cuando se dormía alguno. Cuando se dormía alguno, se oía roncar por ahí y además no podía desconectar esa línea. Era un poco horrible, más de una línea que desconectada. Y justo desde ahí pasamos a X25 y de X25 ya empezamos a saltar. Esta mañana nombraban la ARPANET. La ARPANET también la hemos visitado bastante en aquella época. Sí, sí. Y TimeNet. Y bueno, y saltábamos por Internet, que no sabíamos muy bien lo que era, y luego de ahí encontramos alguna máquina con un módem y volvíamos a llamar a un BBS de ahí. Con lo cual la comunicación al final era más lenta que la que he dicho al principio de la radio, de los 45 audios, porque ibas empaquetando paquete tras paquete. Y luego ya pues la época post-SPIP, que yo creo que ya aquí es donde vosotros ya... Exactamente. Bueno, más. Yo soy Juanma, Juan Manuel Rey. Yo soy miembro de Kernel Panic junto con Antonio. Y bueno, mi nick era Loronar y yo entré en la época del TCP/IP, allá para los 90, más principios de los 90 y tal. Empecé un poco, pues, yo creo que la mayoría... Has comentado juegos de guerra, creo que todos los que hemos nacido en los 60, los 70, y nos gustaba el cacharreo, nos flipó y nos encantó y fue de, joder, yo quiero atacar. Pero al final, sobre todo la gente que ya calzamos la cuarentena, empezamos un poco trazando con la electrónica también, porque era lo que teníamos, no había... El acceso a los modems era más limitado, pero al final siempre te las apañabas para pelear en casa para que los reyes te echaran uno, para que conseguir y demás, y desde luego sí sufrimos las... Luego llegó el IRC, gracias a gente de vosotros, que fue un poco lo que nos agrupó un poco más como comunidad aquí en España, a mucha gente, y lo que nos hizo pasar de hacer cosas solos y escarbar solos y buscar cosas solos a empezar a... Para mí el hacking es una... Sobre todo porque en el grupo nuestro es un grupo de amigos, o sea, y es lo que acabo haciendo, un montón de amigos y son muy buenos ratos en ese momento. Pues sí, bueno, yo soy Antonio y pertenezco también al grupo de amigos de Kernel Panic. Y me ha liado Román y aquí estamos. Pues sí, básicamente lo que comentaba Ramón, yo tengo la misma afición que él. Yo empecé con el tema de la informática, no directamente con informática, sino mi padre era radioaficionado y se pasaban las horas pues a través de su Kenwood que tenía ahí y bueno, se conectaba pues con todo el mundo, ¿no? Era EcoAlpha, compartíamos el indicativo. Y al final ese mundo estaba súper bien porque te comunicabas con gente, tú estabas en tu casa, te molaba todo eso. Luego a partir de ahí empezó, pues mi padre trajo a casa lo que era el TNC. Pues eso ya era, podías compartir ficheros a través del TNC, eso era... A 1200 audios. O sea, 1200, eso era horroroso. Decía, oye, 1200 audios empaquetados en paquetes de X25 sobre radio. Sí, sobre X25, entonces eso era, te envié un fichero y lo que decía Ramón, veías la línea, fallaba, lo veías todo en verde. No, vuelve a enviarme lo que es que no funciona. Y te pasabas a lo mejor hora y media para enviarte un fichero, un TXT, y era horroroso. Pero ya el mero hecho de poder comunicarte, pues oye, molaba un montón, ¿no? Luego ya juegos de guerra. Como juegos de guerra, exactamente igual. Pero... Era el objetivo. Solo que no hablaba el ordenador. Pero... Sí, justamente, pero molaba un montón. Claro, ahora dices, bueno, para bajarte un fichero que tardes 10 minutos, cuando pesaba menos de un K, dices, bueno, pues eso era prehistórico, ¿no? Pero un K era era un porcentaje de tu memoria bastante grande. Sí. Bueno, pero al final decías, bueno, que eso a día de hoy es cuando empezó con el 90 y tantos, cuando empezaron los primeros modems, que ya descargamos a 2K y decías, esto era historia, ¿no? Pero mi inicio con la informática justamente fue eso, porque mi padre era radioaficionado y lo introdujo esto en casa y luego ya empezó, ya con el Spectrum y demás. Y luego ya cuando empezó a saltar pues, todo el tema de los modems, las conexiones telefónicas con los precios esos abusivos que también mencionaba Ramón, pues luego ya al final la necesidad la tienes ahí, ¿no? Entonces se montaron ciertos grupos, ellos eran más partidarios de las Blue Box, que estuvo muy bien y creo que alguno lo utilizó.
Luego ya se empezó a evolucionar, porque ya luego existían las PBX, luego empezaron las Calling Call, Sita estuvo por medio en muchas otras empresas, ¿no? Pero bueno, al final todo te lleva pues, a un grupo de... Sita dio mucho juego. Sí, Sita dio mucho juego. Y al final te juntas en un grupo de amigos, ¿no? Que al final, pues eso, tenéis pues muchas inquietudes y luego al final, pues mira, algunos proyectos salen, otros no salen. Pero vamos, yo recuerdo, lo de Jordi, o sea, decía, pues no podemos hacer un exploit como el que hizo del IMAT, o sea, no sé, digo, esto funciona, digo, esto puede estar súper bien. Y luego llega, una semana después, llega un matado que hace otro exactamente igual, pero hace una resolución inversa. Y dice, coño, no se me ha podido ocurrir, tío. O sea, cosas de ese estilo, ¿no? Pero al final te juntas con gente que es afina a tus historias, ¿no? Tienes mismas inquietudes, ¿no? Y al final, pues eso, te juntas y investigas. Que al final lo que nos mueve a todos, tanto la parte de Jordi y Ramón, pues a la nuestra, y cuando llegue aquí Andreu, pues también contará la suya, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final mi punto de inicio fue con el X25 y estoy muy orgulloso. Bueno, yo soy Andreu, también me conocéis como Tanis. Y bueno, estaba en un par de grupos, estuve en Vieja Guardia y después estuve también en Ispahack bastante tiempo. Y mis inicios fueron básicamente cuando hacía quinto de GB o sexto, pues pedí un ordenador. Ya me compraron 80-86, tuve suerte. Lo que había trasteado era con Amstrads y más que los juegos me molaba esa cosa donde tú ponías cosas y te devolvía errores y qué coño es eso, ¿no? Y ahí empecé a programar con Basic. Sí que me acuerdo que un profesor súper fricazo en la clase de informática hizo un enlace de radio con el pueblo de al lado y dijo, estoy hablando con un tío. Y yo digo, sí, claro. Más tarde vi que era real y ahí flipé, ¿no? Y pues me acuerdo como todos suena, ¿no? La Micromanía de la revista, sí. Pues antes la hacían de este tamaño, ¿no? La Micromanía era una cosa que era peor que el diario, ¿no? Y ahí hablaban de las DBS, de los modems y pues pedí un modem y el primero que me compraron fue en el año 95. Justo ahí tuve un problema, se murió mi padre y yo estaba estudiando segundo de BUP por entonces y bueno, teníamos una granja de cerdos en casa y una carnicería, pues me puse a trabajar en casa y por las mañanas daba comida a los cerdos, mataba cerdos y hacía de cosas y de mientras pues me leía un libro de Unix SVR4 porque a mí lo que me molaba era eso, ¿no? El away del IRC lo ponía dando de comer a los cerdos y era verdad, era realmente verdad. Era mi granja ahí me esperaban con ansias, ¿no? Pero lo bueno fue eso, ¿no? Que te conectas a 14400 fue la primera vez, a un ISP local de Lleida, que no era el de Jordi, que fue curioso porque a Jordi somos casi del mismo pueblo, ¿no? Lo conocí más tarde y ahí sí que el IRC hispano no existía, los IRC estaban separados. Sí, esto es un leak que he hecho, lo siento si alguno se ha identificado. Tengo ahí de todo, ¿eh? Tenéis un Judas ahí metido en el grupo. Sí. Tengo más cosas, aviso. Se lo guardaba todavía uno que lo guardaba aún más cosas, que se llamaba Shinji o Ludoz. Bueno, la cosa es que ahí conocí a gente del IRC, entré en Vieja Guardia, el tema del hacking, pues evidentemente lo había visto en juegos de guerra, molaba mucho, pero y después entré en Ispahack, ¿no? Y ahí sí, pues que pues, el exploit de Jordi era la bicoca. Con un Fori, vamos, conquistabas medio mundo. Un Fori metías ahí el exploit detrás. Hostia, Jordi, estabas muy bien ahí con la antenita. Ha quedado un poco achaparrado. Después lo explicará Jordi, lo de la antena esa. Ahí sale hasta DAP, ¿eh? En la foto anterior sale DAP ahí, súper jovencito, yo con pelo. Ese soy yo con pelo. Ojo, Todos con pelo. Y nada. Hasta Wotan. Y esto ha sido hoy, es como años después, ¿no? Que es lo que decían ellos, que al fin y al cabo te creas grupos de amigos y antes lo comentamos, lo que hacéis vosotros ahora, o sea, mi carrera profesional, perdona que me he desviado, empecé a trabajar en un ISP, de modem local, acceso a infobía y demás, y yo era sysadmin. Yo a mí siempre cuando entraba en un sistema lo que me molaba era, quedármelo.
y cuidarlo y ponerlo bonito y que nadie más me molestase. Entonces me hacía hasta colega de los sysadmins. Decía, no, si yo estoy aquí viviendo contigo, pero yo te juro que no voy a hacer nada malo. y así tenía, por ejemplo, me acuerdo de 100 hosts en una universidad de Estados Unidos y, bueno, en fin. Y la cuestión es que trabajé ahí y después sí que siempre como sysadmin y terminé trabajando en una multinacional de Estados Unidos. Es que es buenísima esa foto, es brutal, Jordi. Cada vez que se gira es como trolearle. Con eso hicimos wall driving en Lleida. Mapeamos toda la ciudad con esa antena, con un palo telescópico y una antena que hicimos con una tapa de butter cookies. Y terminé trabajando de DevOps. Y a mí un día me dijeron, ¿eres DevOps? Yo, pues vale, yo soy sysadmin toda la vida, llamar DevOps, pues felicidades, ¿no? Y sí que vas al final evolucionando. Y bueno, al final hace 2 años tuve un accidente y no estoy trabajando, tengo una incapacidad absoluta. Soy el cojo del grupo, básicamente, y se aprovechan de mí para colarse en los sitios, pero bueno. Sí. Y nada, ayer hablando con Román, pues mira, una cosa, hostia, pues vengo, no vengo, si vengo, y me apunto, pues claro que me apunto. Y con Fermín sí que lo hemos hablado muchas veces, porque al final en Ispahack pues, que quedamos Fermín, quedé yo y pues, a lo mejor quedó Lezan y quedaba poca gente más, ya estaba todo muerto. Pero sí que recuerdo con gran cariño la época de IRC porque es que ahí no había documentación como ahora. O sea, lo del libro de Unix SVR4 es que me costó 18.000 pesetas en el año 95, que será un dineral, y estaba en inglés. Y lo que te enseñaban de inglés en la escuela era pésimo. Y la edad que tenía yo, segundo... Bueno, o sea, cuando los libros no estaban en mexicano. Yo tengo el sistemas operativos de desarrollo e implementación de Andy Tenenbaum, que me costó 10.000 pelas con el código fuente Minix, y al teclado le llama llavera, hasta que cae. Bueno, y los pijorronchos. la fuente de poder, ¿no? El power supply le dan fuente de poder. Y los pijorronchos, ¿os acordáis de los jumpers? Bueno, los jumpers, sí. Bueno, yo tenía el Atari 2600, venía un manual traducido por yo que sé que chino, que la primera línea la recordaré toda la vida, porque decía, introduzca el soquete en la fuente del poder. Casi lo hubiera preferido en inglés. Es que las traducciones de algunos libros han sido brutales. Sí. Yo recuerdo Holmes, que está por ahí escondido, siempre recordaba aquello de deniega el tráfico en la interfaz de bucle invertido, que venían muchos libros traducidos. Preguntas así, Jordi, ¿qué es lo que te define esencialmente como hacker? O sea, ¿qué crees que es lo que hace que te puedas definir así? ¿Qué te hace diferente? Digamos la forma de pensar, yo soy un tío retorcido pensando, o sea, no soy incapaz de pensar de una forma normal, digamos, es esta inteligencia lateral que la tienes y la sabes usar y ves... Bueno, la uso en todo, la uso con la gente también, que no es solo con el código, con lo que hago, es retorcido. Estoy de acuerdo, es hackear cualquier cosa. Sí. ¿Y Ramón, algo que te defina a ti esencialmente que creas? Pues parecido. A mí me hace mucha gracia que cuando alguien intenta hacer un análisis de algo, hace una cosa como muy complicada y yo creo que desde el principio ya tenía en la cabeza una idea de cómo hacerlo con 2 líneas, ¿no? Entonces es un poco... parecido, es un pensamiento totalmente lateral, totalmente distinto y podríamos decir creativo también, ¿no? Porque realmente hay mucho, es que además pasa, ves una solución con blockchain o con esto y ves, ¿pero qué han liado aquí? ¿Pero qué han hecho aquí? De hecho, yo creo que ese tipo de pensamiento no es de ingenieros, es de artistas. ¿Vale? Es diferente, es de pintor o escultor más que de ingeniero metódico. Es que no sé, porque un ingeniero se supone que aplica técnicas para hacer las cosas lo más fácil y eficientes posibles, con lo cual sí debe ser de ingeniero. Lo que pasa es que es... Juanma. Yo estoy de acuerdo en que el pensamiento debería ser de ingeniero. Entonces, un ingeniero de software tiene que ser creativo, además. Igual que un ingeniero de software debería ser un hacker. Bueno, ingeniero de software o ingeniero de hardware. Cualquiera que diseñe algo de tecnología debería considerarse a sí mismo un hacker. Porque es un tema del pensamiento lateral y luego hay una... En su día, hace años en IRC, decíamos la creencia por hacer el mal. Que era lo que teníamos nosotros, que siempre se te iba la mano con algún sitio donde no debías. Y cuando no debías, que era muy fácil. Es que no era fácil distinguir entre el bien y el mal. Con unas cuantas cervezas hemos estado dando batallitas de la bola cebolleta y... Ahora os voy a sacar alguna. La pasión también. Sí, la pasión. Porque además era... Es decir, en aquella época era la curiosidad, pero tampoco había una
no teníamos ninguna gran capacidad técnica todos, porque había un acceso a la información muchísimo más difícil que ahora. O sea, ahora cualquier chaval puede convertirse en una persona un hacker muy bueno en relativamente poco tiempo y con mucho acceso. En aquella época tú medrabas a base de los fallos que cometían otros, en cierto modo, también. Aquellas cantidades de sites y además de aprendiz de mierda, por defecto. O sea, todos hemos tenido trinchas, muchos sitios que básicamente era para darle de collejas al sysadmin de aquí a Parla. O sea. Antonio. Sí, yo voy a retomar el tema, que es lo que nos define antes de que contemos las historias. No, yo creo que al final es la inquietud, ¿no? O sea, de cualquier cosa, no tiene que ser un tema informático. Yo creo que al final, a día de hoy, es la inquietud que te mueve. Estás haciendo una cosa, oye, ¿se puede hacer de otra manera? ¿O podemos hacer esto? Yo pongo el caso de mi hija, que tiene 4 años. O sea, la ves y dice, ¿cómo con 4 años te puede estar haciendo ingeniería social de la manera que te está haciendo? Y ya verás que tú lo sabes, eres consciente y picas, ¿sabes? Y dices, que no, pues esa filosofía, ¿no? Dice, ella lo quiere y porque lo quiere, pues te busca la manera y al final lo consigue. Y pues esa inquietud, ¿no? Niña, yo a mi hijo de 10 años no le veo venir a 5 kilómetros. Pues al final es eso, por resumir un poco, es la inquietud, ¿no? De estás haciendo las cosas de una manera y ¿por qué no se puede hacer de otra manera? O directamente no se puede hacer y bueno, pues vamos a ver si no se puede hacer. Que luego a lo mejor ya la conclusión de que realmente no se puede hacer y te has dado el tortazo contra una pared de hormigón, pero ya lo has intentado, ¿no? Pues al final yo creo que es eso, Andreu. Yo estoy súper de acuerdo y como creo que la mayoría de vosotros y vosotras nos mueve la pasión, ¿no? O sea, yo cuando he hecho alguna charla de seguridad y tal, yo siempre he dicho que hacker, si lo buscas en la Wikipedia, pues te escribe a nivel de informática, ¿no? Y para mí hacker es cualquier persona que hace con pasión cualquier cosa, ¿no? Que trabaja su profesión con pasión. Entonces, a mí primero era eso, era vocación. O sea, yo daba los ceros, sí, pero al final dije, no, es que lo mío es esto y lo mío es vocación. Y después, sobre todo, no se puede. Cojones, no se puede. No se puede. Y evidentemente, a lo mejor 2 meses después tienes una cosa en la cabeza de los IRC rezazos que te habías dado. Pero decía, pues sí, parece que no se puede, pero a lo mejor dentro de un tiempo se puede. O sea, el que te digan no se puede, ¿por qué no se puede? Razónamelo, ¿no? Y poner barreras a las cosas, pues no me ha gustado nunca que me las pongan. Y bueno, así han terminado muchas cosas. Y no me he dedicado profesionalmente a la seguridad, pero sí que he aplicado todo ese conocimiento a todas las infraestructuras que hemos creado con la empresa. Evidentemente ahí sí que ha estado súper... Y siempre he motivado a mi gente para que esa pasión... y eso es hacking. La pasión te lleva a la excelencia. Y creo que es una de las palabras que define a un hacker, la excelencia. ¿Y la mala leche? Sí, también, por supuesto. Me pasaba de cojones. Así de claro. ¿Alguna liada gorda que haya prescrito, por favor? Sí, yo te puedo decir una, venga, va. Venga. Dale. Venga, va. Bueno, a mí me gustaba mucho hacer, ojo, un simple traceroute. Y la penúltima IP normalmente, pues que es un router, ¿no? Entonces firewalls pues existían por no existir, o sea, eran famosos por un firewall era una cosa que nadie tenía, ¿no? Entonces hice un traceroute a la web de la Guardia Civil y la última IP era un router que se daba... Te estoy esperando. No, Anselmo no lo pondremos por medio de momento. Lo puteamos bastante. Y era un router de Telefónica, un router que se llamaba Hércules. Y por entonces esos routers tenían un simple fallo en el login, que no me acuerdo si era cuando acertabas el usuario o no, pero tardaban. Había unos pequeños milisegundos donde tú podías detectar si ese usuario existía en el sistema o no. Entonces empecé a probar usuarios hasta que encontré un usuario que era admin TTD y faltaba la contraseña. Y pues bueno, la fuerza bruta era volver, era un telnet, evidentemente, SSH no se había inventado. Y al final la contraseña era súper chunga, era admin TTD. Jodida, estuve como 2 minutos. Y... hostia, sudando la gota gorda, Y entro y... hostia, un Cisco. A ver, ahora casi todos habéis tocado un Cisco, pero por entonces tocar un Cisco era de... Era mejor que el sexo, casi. Y casi. Y pues te pones a trastear, porque evidentemente no hay documentación. ¿La documentación dónde está? En el tap. Tap, ¿y esto qué sirve? ¿Y esto qué hace? Y ves por encima, hostia, esto aquí hay un comentario, Cristalería Española, Dan Van Street, Banco Bilbao Vizcaya, no sé qué.
hostia, pues este router es gordo, ¿no? Hostia, pues molaría ver lo que pasa por dentro, ¿no? Y qué tráfico hay. Y eso que le haces un debug y le pones demasiado verbosity y se quedó el telnet ahí colgado y se cayó la web de la Guardia Civil y Dios y su padre. O sea, era gordo, ¿eh? Lo bueno es que al día siguiente volvía a estar online y la contraseña era la misma. Es que era de cojones, tío. Digo, aprendí que no debíamos darle al verbosity. Digo, hey, hemos aprendido algo. Como buen autodidacta, es caca. Y bueno, pues empecé a aprender a poner rutas. Y hasta ahí lo dejo. Tú te las crees, ¿no? Uy, aprendí BGP, aprendí un montón de cosas ahí. Cosa bárbara. ¿Alguna otra anécdota chunga? Apóstoles, Kernel Panic. Prescrita. No, las nuestras están todas prescritas. Es que prescrito... A partir de cuántos años. Mi último exploit tiene 21 años, o sea... Claro. Sí, pero creo que no, lo de ir a Indonesia aún no, ahí no prescrito, ¿no? Bueno, ahí no puedo ir. Y lo de Toxin... Sí, bueno. Eso lo he contado yo un montón de veces en mis charlas. Yo tuve la suerte de trabajar con Jordi 8 años y aprendí un huevo de él. Y siempre lo menciono porque hablo de la historia del hacking a nivel español y uso la hack story de Mercé y tal, y siempre saco la historia, empieza por la coma, pasa por Apóstoles y después hay la eclosión en el IRC, ¿no? Y lo de Toxin siempre lo pongo como un ejemplo porque es un tío que Jordi vive en un pueblo aún más pequeño que el mío, en Butsenit. Y la gente, claro, son charlas que hago por la zona y se quedan así como sorprendidos de que en Butsenit haya podido haber un tío que les haya avisado a los militares de Indonesia como un mes antes, ¿no? De que sepáis que os voy a dar ahí, ¿no? Y nosotros, uy, sí. Y yo, uy, sí. Y dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Y te saca un exploit remoto, pero que era acojonante. O sea, tú tirabas el exploit y tenías el remota directa. Pero al momento. Para aquella campaña, el exploit creé varias cosas. Bueno, pero fue una que no hay huevos, porque realmente... Sí, no, es que fue eso, o sea, os voy a hackear, y después hostia, corre, a ver, bocazas, a ver, quedar de bocazas. Para aquella campaña que hicimos contra Indonesia en ese momento, militares, asesinos que tenían Timor Oriental, Portugal hizo una mala descolonización ahí, y los indonesios invadieron la mitad de la isla que les quedaba, que era Timor, y había matanzas, había de todo, era un desastre, ¿no? Y unos portugueses que me hackearon una máquina, me pareció curioso la forma de hackearme, los encontré que habían dejado en un FTP anónimo un fichero que luego con un fallo del telnet hacían un LD preload de la librería. Libroot.so. Sí, un .so, y yo no lo había visto nunca. Miré desde qué IP lo habían hecho y le hice un talk root a la IP del tío que me había hackeado la máquina, y el tío contestó, y entonces empezamos a hablar, y era un portugués de un grupito que se llamaban Toxin, y dije, oye, pues vamos a hacer una campaña por todo este tema y tal. Y había visto que tenían un diseñador gráfico muy bueno, que hacía unas páginas para cuando hackeaban las webs muy chulas, y casi me convenció más eso que lo otro, ¿no? Y entonces empecé a crear herramientas para esa campaña. Entonces, que es un programa que detectaba sistemas operativos en remoto, como hace Nmap, ¿no? Pero sin conectarse a la máquina ni nada, es para aquella campaña, era para hacer el mapeo de toda Indonesia. Algunas modificaciones del DIC, bueno, de hecho al final sacábamos del dominio Indonesia todo lo que tuviera nombre, directamente, todo lo que tuviera nombre, y se le pasaba un scan y veíamos qué es lo que tenía. Entonces vimos que había mucho Red Hat y sabíamos que había un fallo en el IMAP de Red Hat, había salido publicado hacía unos meses, pero no había exploit. Y era un poquito complicado de hacer. Bueno, es igual, porque tenía que directamente el shell tenía que ser, digamos, que fuera compatible con minúsculas, para entendernos. Y pues lo hicimos y lo probamos, fue de puta madre, y es lo que usamos para hacer toda la campaña, excepto la última máquina, que era la de los militares. Entonces miramos y parecía un NetBSD lo que tenía delante. Pero no sé si aquello tiene la intuición, dices, esto es un firewall, un proxy reverso que tienen montado aquí los tíos. Estos detrás seguro que lo que tienen es un Linux.
y detrás tenían un web server que sabía que tenía un fallo, que era un NCSA, creo que era una versión 1.02, y hizo un exploit a medida para aquel, pensando que sería un Linux, y acerté. Y les entré un día, les cambié la web, se lo puse todo. Fue muy divertido, muy 1984. Tardaron un poco en darse cuenta, apagaron, y al día siguiente volvieron a hacerla, y volví a entrar, además era el día de San Jordi, o sea, era aquello como celebrar mi santo. Volví a entrar y les volví a cambiar la web, y luego decidieron que no volvían a abrir. Montaron un congreso de seguridad especial en Indonesia. Bueno, se montó un pollo de aquellos... Yo del exploit del IMAP me acuerdo porque se lo pasaste a Ramón como 2 o 3 días antes y nos hicimos un script sacando máquinas de Altavista y una noche de borrachera con Zimba, con Jonathan. Ese exploit fue una irresponsabilidad pasarlo. Sí. Oye, es la primera vez que había visto un exploit que tenía ahí la ejecución del netcat combinada y tal. Sí. De hecho, yo no había usado en mi vida netcat hasta que lo vi y dije, hostia, ¿qué es esto? Aparte bueno, era para ahorrarme una parte del código, ya está. Aparte es que Red Hat te dejaba el IMAP abierto por defecto cuando instalabas. Bueno, eran grandes épocas donde no había actualización de software automático. No, o sea, la Red Hat 3 y la 4 te lo dejaban abierto de patas siempre. Sí, la 5 a lo mejor. Siempre he dicho que tenéis un montón de... Yo cuando veo las charlas y demás, pues me quito el sombrero, de verdad, o sea, hay un nivel acojonante, ¿vale? Pero que entonces no había firewalls, lo que sí no había documentación y pues te tenías que pelear con qué coño es esto, ¿no? Pero sí que son 2 mundos totalmente diferentes, aún y así lo que hacéis ahora es brutal. Porque yo evidentemente no me dedico, me pierdo, y cuando empecé a ver Fusion, ¿qué coño es el Fusing, no? Y cosas de estas, y hooks, hostia, joder. Era, bueno, como mucho he parcheado exploits que estaba el shellcode mal, a priori, compilarlo en otros sistemas fatal, meter rootkits o modificar rootkits, pero lo que hacéis ahora, os felicito de verdad, porque cada año que vengo a la Rudet, cada año flipo más, o sea, soy adicto. Kernel Panic, ¿alguna anécdota así bueno, contable? Es contable. Sí, el que tenía que contarla, que es el que la hizo, se ha querido quedar allí sentado y escondido. Me puedo imaginar alguno, hay un sí. cobarde por ahí que no ha querido salir, pero nos ha cedido los derechos de alguna que otra. Nosotros éramos muy de hacerlo más en comuna, muchas veces. Sí, bueno, a ver. Empezábamos Matt Joker y yo en un lado, luego nos juntábamos todos por ahí, nos tomamos unas cervezas, se nos iba la mano, nos cargábamos algún troncal de alguna farmacéutica. Empezaban a gritar, Dios mío, apagar los móviles, que no estén en la misma celda del móvil el que hemos llamado el 900. Al igual, con las birras que llevamos nos daba a todos igual. Claro, apagamos los portátiles y nos íbamos de copas. Y ya veremos si levanta o no levanta la farmacéutica un día de estos. No, levantaría igual. Levantaría igualmente, sí. Y nadie sí, de hecho, al martes lo comprobé yo. Desde otro móvil, desde uno de los móviles que teníamos para hacer las llamadas. Y la farmacéutica había levantado, nadie se había enterado. El 6kin y todo lo que había por todo el core que nos habíamos cepillado seguía arriba y las passwords seguían exactamente igual todas en aquella época. Cada vez que nos quedamos sin password de X25 escaneábamos, igual que en juegos de guerra, todas iguales. buscábamos máquinas que contestaran en... Lo que dice Tanis, es decir, es que en aquella época, y lo decía yo, medrábamos mucho, había muy poca documentación, con lo cual tenías que escarbar mucho y era mucho de trastear, mucho prueba error, mucho aprender, mucho escarbar a ver qué podías encontrar, pero... Y tirar de viejos TXTs que todos nos hemos leído 200.000 veces y que tendremos guardados probablemente en algún disco de alguna NAS, pero medrábamos de los errores de otros, de unas configuraciones nefastas y de unos fallos de que no eran realmente, de que nadie hacía nada. No, pero es que además ya cuando habías entrado, habías tirado la máquina, pues se te había caído, pues las cuidábamos. Sí. Nosotros por lo menos las cuidamos mucho, pero bueno. No, al final se te caía. Se te había caído la máquina, pues, editando en Initabo, una vez dejamos una máquina Unix. Estuvo apagado un mes, una máquina de Visa en Barcelona. Y al mes arrancó y seguía entrando con root. Sí, o sea, sí, además hay sitios que a día de hoy posiblemente sean impensables, pero que en la época eran sitios muy serios. O sea sitios gubernamentales, sitios militares, sitios muy gordos, con passwords de mierda, con configuraciones penosas, y que tú entras, te costaba días porque era prueba-error, probar, trastear, a ver qué va esto, explorar un poquito. Sí. De hecho, cuando cogí el libro del huevo del cuco, me lo leí, digo, joder, tío, pues es que lo que decía, pues es que estaban así las cosas como las contaban ayer. Pero eso eran los 70, ¿eh? Sí.
Sí, lo que pasa es que aquí era otra época. Más tarde. O sea, nosotros cuando empezamos a tener esta inquietud ahí en Colmena, que puedo decir de algún modo, o sea, nosotros habíamos visto el queso, nos parecía la hostia, o sea, podíamos identificar el sistema operativo, además con una precisión buenísima. O sea, dijimos, hostia, o sea, la cabeza que hay detrás de esta aplicación, porque además nos apasionaba, o sea, es decir, o sea, no existía el NMAC, que todavía estaba en sus versiones ahí, o sea, le tuvo que copiar a este señor, pues porque es que lo hizo súper bien, o sea, nosotros estamos encantados. O el exploit del IMAX, que aparte es que eso nos trajo un disgusto también. Es que era como interactivo, ¿no? O sea, no es que era ejecutarse, sino tenías un tema 100, no te funcionaba, 200, no te funcionaba, ibas probando, te funcionaba. Es como te daba el juego, ¿no? O sea, no es solo ejecutarlo, sino tenías que probarlo, ¿no? Sí. Pero... ¿El queso trajo un disgusto? Sí. ¿Lo sabéis, el de Israel? Sí, pues sí. El Mossad, ¿no? Sí. Bueno, el Mossad fue un daño colateral. Vale. El asunto es que había un alemán que llevaba una máquina que se llama Linux Counter, que iba lanzando contra todos los top-level domains, bajando recursivamente queso para algo tan inocente como clasificar a esas máquinas en era una época qué sistema operativo era cada uno. Los linuxeros queríamos medirnosla contra todos los demás. Claro, saber si había más servidores nuestros, o sea, Linux o de NetBSD o de Sun o de Windows. Sí. Yo era de los de PMBSD, así yo era de los que me la medía. El Linux Counter era un chaval alemán, hacía eso, solo hacía ese gráfico. Para montar esa máquina, en aquella época no era como ahora, que uno se coge un hosting en cualquier sitio, le cedieron un espacio en una máquina que se llamaba Beirut.libanon.net, efectivamente. Con lo cual ya teníamos a los alemanes y al Líbano. Aquello iba corriendo, pasando top-level domains, y llegó el de Israel, que en aquellos momentos eran, vamos... Aquello fue pasando, y contó todo Israel. Con tan buena o mala suerte, que resulta que el queso que iba mandando paquetes desordenados a ver las respuestas, el Firewall 1 no era capaz de saber qué era eso, con lo cual pasó todo hacia atrás, y aparecieron trazas desde la máquina Lebanon Beirut.net en el Firewall del Mossad. El Mossad no, de todo el gobierno, incluido el Mossad. Claro, además, como tenían en el mismo proveedor, digamos, todo lo que era del gobierno, se pensaba que era un ataque buscando atacar a todo el gobierno de Israel, a todas las máquinas institucionales. Claro, entonces aquel hombre lo busca, le preguntan y dice, no, yo uso una herramienta que se llama queso, van a ver la página de Apóstols, la página era más o menos negra y verde como la camiseta de Jordi, con una fuente parecida. Decía eso lo mismo y había abajo una frase, yo no digo que Bill Gates sea el demonio, pero si se encontrara con no él, necesitaría intérprete. O algo así, sí. Ahí entró CERT diciendo que una página así no podía dar nada bueno. Nosotros pensamos que no podía haber pasado un firewall, pero sí, luego se demostró que los paquetes del queso pasaban el firewall 1, efectivamente. Bueno, sí, yo supongo que tendrían una mala configuración y no sé, a lo mejor pasó un firewall, luego en el de atrás vieron que llegaban cosas. Sí. No, o sea, de hecho, es que yo mandaba paquetes de TCP mal hechos, digámoslo así, ¿no? O sea, no esperaba establecer una conexión, eran paquetes para joder y ver el stack de TCP/IP en la máquina. Claro, la máquina de estados que tiene el stack del otro lado, cada uno la implementa como quiere. Y entonces, digamos, mandando paquetes raros, tenía respuestas distintas en cada sistema, ¿no? Y coló, me imagino, porque... Bueno, y luego vino el otro pique de esa, que fue Alan Cox, que se tiró meses cambiando la pila de Linux para que no se la encontraras. Sí. Y no lo consiguieron. Cada versión del queso sacaba la nueva versión de la nueva pila. Sí, y luego las iba numerando, la 1.23, la 1, no sé cuántos. Sí. Pregunta complicada, ¿vale? Esta mañana, hablando un poco de que Rooted es un espacio de absoluta neutralidad, nosotros no nos posicionamos ideológicamente. Y de la misma manera que invitamos a la 9 de Anon para que emitan una opinión y que el público valore lo que está viendo, pues invitamos a Guardia Civil o a quien sea, ¿vale? Para si creemos que forma parte del ecosistema de la ciberseguridad. ¿Forma parte de la vida de un hacker el activismo ideológico? Bueno, dependerá de cada uno, me imagino. En mi caso sí, pero yo, digamos, soy activista desde hace muchos años también. O sea, yo creo que empecé activismo político al mismo tiempo que empecé con el primer ordenador. O sea, me viene de eso, de los años
el 80 y pico yo creo que tengo. Sí, del 84 es la primera estelada que tengo, que aún la guardo, y que es con la que suelo ir a las manifestaciones. Y siempre he estado, digamos, en temas de hacking y temas políticos, siendo activista. Cuando desde el activismo próximo donde yo me muevo, pues han tenido necesidades, no digo de ataque ni nada, de apoyo por parte de, digamos, de que se pueda aprovechar lo que tú conoces para lo que sea, pues siempre he ayudado. O sea, he llevado muchas cosas de bases de datos, de muchos movimientos, partidos, prescrito, etc. que haya prescrito, ¿eh? No he hecho nada ilegal. No, te digo, no he hecho nada ilegal en todo esto. Que a nivel de activismo, lo que he hecho es dejar que se aprovechen de mi conocimiento para lo que quieran. Pero no. Digamos, mi activismo, ya sé que querías preguntarme dónde estaba el límite de lo que se puede hacer como hacker y tal cuando estás haciendo activista. Yo creo que lo máximo que hice fue las tonterías estas con lo de Indonesia y no he hecho más y creo que no haría más. O sea, mi límite, o sea, es bastante... no voy a atacar a otro, pues, que no tiene sentido. ¿Y los demás qué opináis? Yo creo que no tiene... O sea, se puede ser activista en algunas cosas, pero vamos, no... Yo creo que con el tiempo nos vamos yendo al centro los dos. Tú de la izquierda y yo de la derecha, pero bueno. Igual dice eso, digo, pues yo no en ciberreserva, que creo que aún no hay, pero soy reservista voluntario, sargento, brigada paracaidista, plaza de Estado Mayor Informática. Bueno, eso es un bonito nombre para usar una Excel ya de alta soldados, no tiene más. Vale. Y al mismo tiempo, pues también les doy clases de radio a los chavales en el campo. Ahora ya no, ya estoy en excedencia, pero... Para mí eso es hacktivismo. Es otro tipo de... Por eso te digo que, pero no... Es lo mismo del otro lado si quieres o de otra forma. Yo no creo que... Lo digo por aquello de... Hay muchos grupos, la 9 hacen cosas muy chulas, pero de vez en cuando también los ves y dices, macho, qué peligro. Conlleva una cosa a la otra. Es un poco lo que dice, pones tu conocimiento a favor de causas en las que crees, ¿no? Es un poco... Juanma. Yo estoy de acuerdo con Jordi en una cosa, en que depende de la persona mucho. Es decir, nosotros, por ejemplo, en el grupo hay gente de todo el espectro ideológico. Hay gente que es muy, sin que lo haya sin necesidad de haberlo hecho realmente, pero que es muy pro a que se ponga el hacking y el conocimiento, ya no solamente de hacking para atacar el sitio, sino el conocimiento tecnológico que tenemos a servicio de la causa, y otros no. Es decir, yo he hecho alguna cosita, pero en general mi ideología política es una cosa y mi pasión por el hacking o por la tecnología es otra completamente diferente. Si llegara el caso, no creo que pasara más allá de lo que decía Jordi, ¿ves? Porque es yo segmento mi vida y compartimento mi vida. Mi ideología es una cosa muy personal y el hacking es una pasión. Antonio. Sí, bueno, yo creo que estoy al hilo de Juanma. En nuestro caso, yo creo que es que no puede haber más pluralidad en un grupo cualquiera, porque además, en una punta y en la otra. Nos encontramos con todo el espectro posible, ¿no? Pero yo creo que al final... Hasta celíacos. Sí, hasta celíacos. Y tenemos hasta celíacos. Y celíacos, sí. O sea, yo creo que tenemos de todo, ¿no? Pero yo creo que al final es el respeto. También te digo, tenemos 39, 43 años, 42... Entonces, quieras que no, cuando tienes años a Sebas. Bueno, Sebas se mide por décadas, pero el tema principal es que luego al final has tenido varias etapas en tu vida, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, cuando tienes 18 o 19 años, pues te mueven otros tipos de ideologías, ¿no? O sea, ves, no sé, pues ciertos abusos de prensa, ves ciertos abusos del gobierno, ves ciertos abusos que tienes 18 años, tienes 19 años, como dices, pues aportar tu granito de arena a lo que tú piensas, ¿no? O lo pensaban en ese momento, ¿no? Y pues bueno, pues es tu ideología, ¿no? Y tú crees que aportas tu granito de arena. Miras 20 años después de esas cosas, dices, bueno, es que esas luchas pues ahora probablemente no sean tan grandes o tan bestias como tú las mirabas en esa época, ¿no? Porque ahora tienes otras luchas, ¿no? Ahora te mueven otro tipo de intereses, ya de tipo personal, ¿no? Como lo que ha contado, por ejemplo... Es cierto, cuando éramos jóvenes éramos mucho más apasionados en esto. No, pero es que también nosotros, a ver, cuando murió Franco nosotros teníamos 6 años. O sea, nosotros nos coge justo esa época de la transición, las manifestaciones, más en la calle, más... Y entonces a lo mejor eso también nos hace
en un momento dado, la gente de nuestra edad en general era más, se movilizaba más que ahora. Bueno, ahora ha ido desmovilizándose, digamos. Sí, es cierto. ¿No? Sí. Entonces, claro, ahora es lo que dicen. Yo ahora cuando leo en el periódico que ha pasado algo, claro, nosotros no nos leíamos en el periódico, nos contaba el vecino que le habían dado de hostias a no sé quién. Andreu. ¿Cómo te lo diría? Yo a Jordi le puse en el primer partido político, creo que le firmé yo el para entrar. Por cierto, me han echado 2 veces de ese partido. Sí, más ganado, a mí me echaron una vez. Nos echaron juntos. Sí, yo he sido siempre independentista y lo mío es una cosa de sentimiento, ¿no? Ya desde pequeñito, pero evidentemente, primero que cuando yo tenía 16 años, el movimiento, eso era una cosa que no influenciaba en nada de lo que podía hacer. Sí que tengo que decir que si en ese momento, en catalán se llama rauxa, ¿no? En ese momento el ímpetu ese de juventud pasa algo como, por ejemplo, en el 1 de octubre, ¿vale? Y seguramente con 16 años pues, la lío parda, ¿vale? Porque pues, es otra edad. Ahora que tengo casi 40, evidentemente sí, sigo siendo independentista, pero yo es que no tengo ningún odio para nada con nadie. Podría discutir de 1000 cosas con todo el mundo y siendo tan amigos y conozco, o sea, para eso ahí sí que tengo un límite. Evidentemente lo ha puesto la edad, ese límite, y no se tiene por qué mezclar. Y de hecho a mí me encanta dialogar con eso y dicen, ¿y si estoy en CDR? Sí, evidentemente que estoy en CDR. Y cuando me han preguntado cosas, pues yo siempre también he pensado que el acceso al conocimiento tiene que ser libre, ¿vale? Es una de las premisas que como hackers nos tenemos que poner. Y cuando han tenido dudas, sea quien sea, CDR ahora, que haya quien sido de mi pueblo, Andreu, yo lo que necesites, ¿no? Pero no para hacer nunca daño, o sea, evidentemente, hostia, hay cosas que tenemos que hablar y tal, pues usad Signal, ¿no? Eso no es... Todo el mundo usa Signal para lo que sea, ¿no? Pero cuando han pedido otras cosas, evidentemente, ahí Andreu no, porque no. Hay unos límites propios ya morales que es que no, ahí no entro en ese juego. Esto conecta con una pregunta que me pasó Ramón, que es muy interesante, que era el tema de white hat versus black hat versus grey hair. Es decir, sombrero blanco frente a sombrero negro frente a pelo gris. Es el resumen en esto. Sí. Es un poco ha salido en varias ocasiones ya. Me hace mucha gracia porque esto de los sombreros blancos y los sombreros negros es un término bastante moderno. Yo pensaba que venía del libro de Bono, de 6 sombreros para pensar, pero vi que no, porque el blanco y el negro no tienen que ver tanto con eso, sino con la objetividad o la Nosotros somos más sombreros verdes todo, el de la creatividad. No habían, no como tal, sombreros blancos, sombreros negros. Bueno, no existía tampoco la profesión. No, en las primeras épocas no existía ni el concepto de profesional de la seguridad. No existía el concepto. Yo creo que el concepto de los black hat y white hat nace sobre todo a partir de la creación de que gente como nosotros decide dedicarse profesionalmente a ello. Es decir, muchos, de hecho aquí de los 5 que estamos, creo que solo hay uno que se dedica profesionalmente a la seguridad, que es Antonio. El resto hemos evolucionado dentro de la tecnología a lo que nos gusta y a lo que nos apasiona. Siempre desde el punto de vista de la seguridad, siempre teniendo claro que somos hackers, pero yo creo que nace sobre todo a partir de eso. Es decir, hay gente que se dedica específicamente a la seguridad. Con lo cual, a lo mejor, si nace la necesidad de poner una etiqueta, que tenemos la puñetera necesidad todos, parece que nos gusta lo de poner etiquetas. Sí, pero yo creo que eso va en todos los niveles, ¿eh? Porque sí. O sea, partimos de toda la gama de sombreros de todos los colores, pero es que si vas a dar respuesta ante incidentes, pues tienes un abanico, tienes el red team, el blue team, el purple, tienes todos ahí, y luego pasará esa moda y luego vendrán otros de esos colores. Yo creo que al final es lo que dice Juanma, es intentar poner una etiqueta, pues algo, no lo sé, es igual, sistemas distribuidos, empezamos con cloud, luego se llamará como ya, al final es el mero hecho de tener que poner algo, una etiqueta. Es que sí, una etiqueta realmente nosotros somos hackers distintos, si lo quieres poner así. O sea, en nuestra época eran los mismos hackers.
Sí. Eran los mismos. O sea, sí, es que igual no, un día estabas protegiendo un sistema que al día siguiente estabas viendo a ver cómo hundías ese mismo sistema. Era, sí, no además sé, lo dice Andreu, cuando eres sysadmin y tienes una mentalidad hacker, al final es eso. Es decir, un día por la noche en mi casa me dedico a hacer el café con mis amigos y por el día procuro que nadie me toque mis niñas. En nuestra época la separación cuando tenía 10 servidores y los conocía por sus nombres a todos. Exacto. En nuestra época la separación era de freakers, que eran los que llamaban por teléfono, crackers, que eran los que rompían software, hackers, que eran los más... Yo tengo una pregunta. Carders, ¿Cuántos programadores de virus. os suenan Sleep, PPP? Sí, ¿no? ¿Slip? Sí, levantad la mano los que sepáis lo que es el Sleep PPP. No pasa nada, o sea yo sobre todo ese, y aparte trabajo en una empresa que voy en esto. Bueno, la primera factura que pagó mi madre de módem fueron 40.000 pesetas, ¿vale? Ahí tenía dos opciones. O hablar o sacarme algo de la manga, no sabía cómo, y sabía que había gente que no pagaba, o coger el cable telefónica de que pasaba por debajo del balcón, cortar, empalmar y viva la pepa. Entonces había un escáner de 900, que eran los números, igual que ahora, gratuitos, ¿no? Y mi módem, mi segunda línea de teléfono, funcionaba a la que yo me iba de habitación, eso empezaba a escanear 900, ¿no? Y por entonces estaba muy famoso y se usó muchísimo un 900 de IBM, que era un Sleep. Es que llegó a tal punto el escaneo de 900 que yo estaba ahí en la cama como semidormido y de golpe saltaba un módem y era... Ah, esto es un Sleep, por el tipo de ruido que hacía el módem del otro lado, sabía si era un Sleep o un PPP. Ya rozaba el nivel de friquismo. Y con eso me acuerdo una vez, encontramos algún que otro que daba acceso a internet, el de IBM, el problema es que estaba petado. Y después empezamos las calling cards que comprabas y... O con suerte se encontrabas que había, el servidor que aparecía mágicamente. Hackers, freakers, carders, y claro, te mezclabas con todo el mundo. Claro, hay que ser social, sí, ¿no? Además, hay que hablar con la gente, ¿no? En la época había como familias, porque había canales de friki, había canales de cari, canales de guardia y lo bueno es que... Pero al final luego, en el fondo, luego en las primeras dentro de aquí de España, que la famosa Undercon, nos juntamos todos y todo el mundo compartía y hablabas y yo me acuerdo que en Ispahack teníamos a Lecrem, por ejemplo, que era un freaker bastante bueno. Y me acuerdo de sacar un 900 de un diario vasco, esto ha prescrito, por supuesto, supongo. ¿Y cuándo prescriben estas cosas, todo esto? 10 años. No, venga, saca artillería, Andreu. No, fue sacarlo, o sea, entras ahí, pruebas, te da una IP, con el usuario era user, era muy difícil, y entras y, hostia, un servidor, no tienes acceso a internet, es un acceso a una LAN, ¿no? Hostia, trabajo remoto, qué guay. Y era un diario, y ahí podías subir artículos, tan simple como dejar el TXT, pues te lo formataban y tal, y bueno, pues fue esperar a que dejasen el TXT, lo modificamos y esperamos a la publicación del diario el día siguiente. Fue súper divertido, una liada padre, era buenísimo, ¿no? Aparte era en vasco, no tenías ni puñetera idea de lo que estabas tocando. Digo, ya verás tú la que se van a reír. Vamos, puse cast por todos lados. ¿Qué vas a hacer? Con 16 años, pues, ¿qué maldad vas a hacer? O sea, vale, pues fue la risa, igual que lo del router Hércules, igual que mil cosas, igual cuando hackeamos la web del Congreso de Diputados. Está pues la Hack Story, o sea, más público no está eso. Hostia, es que firmamos como Ispahack y tú hacías un juicio a ispahack.org y estaba al nombre de Jafasa y STK. Coño. Y trabajaban en Gimnet, sí, pues la Guardia Civil les llamó. Oye, referente a esto, no, si estamos en Gibraltar, ¿sabes? Y no, venid, que no, solo os vamos a hacer 4 preguntas y ya está. Y ellos, jóvenes y incautos, cruzaron en la línea de Concepción y lo que primero, pues unas manillas así de gordas, ¿no? Para el cuartelillo. Y os juro que es verdad, STK cantando lo de Let My People Go, ha cogido a las barras de la prisión y Jafasa se lo cantaba. Tenía los santos cojones de cantar eso ahí, tío. Estaba yo cagado de la que habíamos liado porque evidentemente en ese caso pues, había otras cosas por detrás y se podía estirar mucho de la cuerda y podían, bueno, pues lo que pasa es que no había leyes por entonces, gracias a Dios, y bueno, pues todo cayó en saco roto, ¿no?
Pero bueno, ese caso fue bastante sonado y yo aún formateo ahora y a mi madre, ese día sí que me flipó mi madre. ¿Dónde vas con esa bolsa de basura llena de nada, déjalo estar, todo formateado, limpio, la habitación limpia por primera vez en no sé cuántos años. Y este niño que ha hecho, todo bonito. Parecía que, no, si yo juego aquí a nada, al Back Rogers y ya está, al Barbarian. Y no, yo no hago nada. Y o sea, ahí la liamos un poquito, ¿verdad? Ahí sí que... Y ahí es donde conocí a Jordi. Me dijo de todo el mundo en cada que es un tierno, tontos, inútiles, que desde luego, bueno, aquí se le ocurre. Y bueno... Que hay que atacar países que no tengan extradición. Exacto. Sí, pero yo creo que volvemos a lo mismo, o sea, porque en aquella época, o sea, yo creo que todos los que tengan nuestra edad y se ha dedicado a esto, o sea, tienen que estar hartos del Nokia, enganchado al portátil buscando 900, que cuando no te saltaba a mitad de la noche, te saltaba la mujer de turno contestando entre una centralita, o te saltaba o te saltaba el móvil y decía, hostia, aquí puede ver algo. Y él ponía en el mejor de los casos que te ponía de user, pues que hemos visto casos donde directamente marcabas el 900. Faxes que te retrasaban el dial hasta que no. Pero que había otros, evidentemente, marcabas el 900 y entrabas y dices, pues ya tenemos internet. Y luego ya hay empresas más lucrativas, ¿no? Que donde directamente ya te dejaban montarte tu calling card y ese tipo de cosas. Luego al final, pues... Bueno, con lo de las calling cards me acuerdo de cuando salieron los modems de 56K, ¿vale? Eso era hipervelocidad, ¿no? Es como coger a un perezoso y levarlo sin el GIF que hay, ¿no? Era de, hostia, saltar de 33.600, pero en Infobía no había 56K. Entonces teníamos calling cards con mucho dinero y me compré el modem 56K y digo, ¿y ahora qué? Pues nada, a entrar por Estados Unidos. Y llamamos a Estados Unidos y, oye, entrábamos a 56K. Iba lento de cojones, evidentemente, pero yo entraba a 56K, negociados ahí con el screenshot. Mira, negociado a 56K. Y eran las cosas que hacías. Es que tampoco... yo creo que no había la maldad. Para decirlo de una manera... El otro día se me ocurrió marcar el 999-0011 y aún está. Responde lo mismo, la misma voz. Bueno, vamos a abrir preguntas del público. No seáis malos con las preguntas, por favor. Sabéis que tenéis ahí los micros. En este caso, como tengo yo uno en la mano, tenéis ahí uno y otros dos arriba, ¿vale? O sea, que los que queráis preguntar algo, levantaos y si no, seguiré preguntando yo. Que entiendo que estaréis aburridos de oírme, ¿no? Un poco. ¿Nadie se atreve a hacer ningún comentario? ¿Ninguno de los abuelitos de la sala que quiera contar algo? Ya. ¿Padrino? Aquí. A ver. Bueno, yo solamente se me estaba no, pero me siento viejo ya, la verdad, con todos años. Entonces, yo creo que soy de su época y más o menos hemos vivido cosas muy parecidas también. Entonces, me ocurrían palabras, por ejemplo, a Ramón, de Yaesu, Fidonet, el modem Bicon, Inestrónica, Infobía, el ZX81, el Oric Atmos, no el Oric 1. Bueno, era en la misma máquina, pero con el teclado rojo y negro. Eso es. Entonces, bueno, los sysadmin estaban aprendiendo. Había de aquellos que no estaba profesionalizado. Entonces, yo creo que es el origen de tanto fallo también. Y bueno, y muchos aprendieron también después con Infobia a montar su propio ISP, que yo creo que también fue vuestro caso. Entonces, también aprendían. Bueno, primero lo montamos, luego cogimos Infobia también para tener más de hecho, cuando no funcionaba Infobia, yo monté una modificación del radius de Ascend y Jordi un servidor de túneles que se llamaba Banana. Y tuvimos Infobia Plus antes que Telefónica y más. De hecho, nos llamaron para preguntarnos. Vale. Y bueno, también, por ejemplo, una anécdota que siempre he contado, que en mi casa los vecinos me apuntaban por la calle y decían que él tiene un ordenador en casa. Iban a casa a ver qué era un ordenador. Y ese concepto todavía los jóvenes de por aquí no lo entienden. Pues nada más, gracias. Así. ¿Otra pregunta ahí arriba? Sí, bueno, más que alguna pregunta, bueno, también he leído las historias de Merced y hay alguna que menciona la historia de Millennium. Entonces quería preguntaros a cualquiera de los que están ahí abajo en la mesa si ellos o alguno de sus amigos, ¿vale? No sea que haya por ahí algo que no esté todavía prescrito, si estaban metidos en dentro o por qué empezaron a tirar los discos duros y cosas así, vamos. Ahí o sea, ¿qué podéis comentar de aquella operación?
Es más el lado izquierdo de los asientos, la operación Millennium. Yo puedo decir que, sin estar implicado, en aquella época creo que teníamos los discos duros todos. Pero vamos, al pantano más profundo de España. Porque hubo un momento que estábamos muertos de miedo, yo creo. De hecho, yo no estaba fuera en aquella época y fue algo así como llamar a mi hermano y decirle, por favor, hazme caso, escúchame, coge lo que hay en mi ordenador y deshazte de ello. Bueno, en Apóstol, Jordi y Enric sufrieron también un registro con carga de... Sí, después de una noche muy loca y tal, por la mañana llaman a la puerta, voy y eran dos señores agentes con un secretario judicial que les acompañaba para... acojonados porque pensábamos que era por lo que habíamos estado haciendo aquellas noches pasadas y tal, y no, resultó que era por otra tontería. Una criaturada que en aquella época se le ocurrió poner un anuncio de vendo de base 3 con manuales. La BSA, ¿no? Sí, claro. Sí, hostia, la infame. Sí, pero coincidió. Y encima estaban todos los logs en la impresora, que caían por todos los lados. Pero ni lo miraron los logs, buscaban disquetes y manuales. Estuve trabajando una temporada con Xavier Rivas, que era el abogado de la BSA en aquella época. Sí. Pero yo te estoy hablando hace mucho, esto sería 89 o... No creo que la BSA, no sería la BSA, no sé lo que fuera de entonces, pero... Sí. Pasa es que también los forenses informáticos de aquella época no eran lo que son ahora. O sea, estoy seguro que no sabía lo que era el Telix, ni el Procom, ni que en el interior de esos habría ficheros de logs, ni nada que se pareciera. Otra pregunta aquí abajo. Hola, ¿qué tal, Jordi? ¿Qué tal? Bien, no te veo. Luego nos vemos. Yo quiero plantearos un tema, pero antes quiero recordar una anécdota. Yo creo que te acuerdas de ella, Jordi, que estábamos haciendo las primeras pruebas de IRC hispano y alguien hizo un Gline ***, y con 2000 y pico usuarios conectados en las primeras pruebas, te quedaste solo en la red. Puede ser. No, ¿Lo hice? Sí, y llamamos por teléfono a Yandros y decimos, ¿qué pasó aquí? Sí, pero seguramente la quité, ¿no? Al cabo de un momento. Sí, tardaste, pero la quitaste. Bueno, hubo otra noche que dejó a la red Fidonet, se quedó con 6 o 7 nodos, quedamos los amigos. Pero luego quería plantearos un tema que yo a veces cuando hago algunas charlas de seguridad siempre me gusta hacer el comentario de hay un término que se utiliza hoy en día que a mí me parece súper redundante, no sé si opináis lo mismo, que es ethical hacking. Y yo siempre digo en las charlas de seguridad que doy por ahí y tal que es un término redundante. El hacker nació ético, es ético y yo creo que seguirá siendo ético. Más allá de que en algunos casos lo de Indonesia era algo muy ético. Luego el gobierno indonesio de la época opinará distinto. Pero bueno, quería dejaros ahí el comentario para que cojáis y comentáis algo al respecto. Yo me acuerdo de una headline súper divertida, aprovechando un bug del DNS, gracias a Jordi, otro exploit de Jordi. Es que cuando Jordi te decía, Andreu, mira que tengo. Y le digo, porque pues, era pues, primero los de casa, ¿no? Y mira que tengo. Y me enseña un inyectador de host, pero era ¿vale? Básicamente inyectaba los DNS información que no te pedían, pero se la creían. Y... Tú decías, Además, soy el yo. público al que entramos al canal hacker Povedilla y morales@guardiacivil.es, lo veo por ahí. Sí. Pero yo me acuerdo que por entonces el que mandaba el IRC que mandaba más era uno que se llamaba Goku, del IRC de Arrakis, y era goku.tech.arrakis.es y me puso su host. Y Goku, ¿a qué no tienes cojones de hacerme una headline? Y coge yo. ¡Ras! Y evidentemente se pegó el tiro en el pie, ¿no? Porque se cayó él también. Pero aparte de eso, el bug ese de DNS... nos cachondeamos en el IRC, al final solo quedó Mino Risa, que era el único que no parcheaba el DNS, y lo banearon, lo sacaron del IRC hasta que no lo parchease. Y sí que lo llegué a probar en algún sitio donde sí que empezaba a haber algún firewall,
y, hostia, era impresionante, ¿vale? Pero es lo que os digo, es el potencial que hemos perdido de Jordi a nivel de seguridad. Yo creo que deberías volver a investigar cosas, tío, que era, con perdón, es que cuando caga oro. Es que me gusta programar, tío. Y el reversing, de jovencito me iba, pero es que después ahora me aburre mucho. Que prefiero programar. ¿Pero no te lo pasaste bien con la PlayStation, que fue la 3? Sí. Bueno, sí, con otras cosas. Pero con la 3, teleilla. No, pero no. Que yo no soy nadie en ese mundo. Que hay tíos que saben mucho más y que han parcheado todas las BIOS y... Sí. Ya Marcan, ya gente muy potente. Claro. Yo os digo, el nivel es impresionante. Yo, la primera routed que vine, me quedé con la cara, vamos, a cuadros. Me tengo que proteger de esta gente, por Dios, vaya curro me espera, ¿no? Y la verdad es que hay mucho nivel en este país. Y en este país, evidentemente, incluyo Cataluña e incluyo España, ¿eh? Hablo del país entero, para que veáis, que veáis que no hay frontera. La corona de Aragón, quiere decir. Ahí quería sacar ese trozo. No, la verdad es que para mí no hay fronteras. En este aspecto no hay ni las habrá nunca. Digo, tengo por mi parte el tema ese político, pues una cosa que es súper diferente de cómo lo opina muchísima gente, y ojalá mucha gente se apoderase de ese sentimiento, porque haríamos las cosas diferentes. Yo creo que al final todos nos hemos quedado con cosas que ha hecho Jordi, porque nos hemos divertido un montón con muchas cosas que ha hecho Jordi, porque con el IMAP, yo, con el claro, LS, con el IMAP, con inyectar en el hemos sacado oro, ya te lo digo. Sí, nos hemos divertido un montón, pero no solo eso, cuando empezaron a parchear, que decían, no, vamos a empezar a parchear todos los, pero no fue cierto, lo único, alguno que otro te permitía de alguna u otra manera hacer exactamente lo que había programado Jordi, pero tenías que hacer una modificación para que no saliesen fuera de la red, y molaba un montón. Pero yo creo que al final era eso, es decir, porque claro, ¿qué te da a ti a pensar y dices, oye, pues voy a inyectar esta maestra de DNS a los servidores de esto? ¿Sabes por qué? Bueno, porque te gusta, quieres investigar. Y luego su servidor personal de IRC, que cuando te conectabas, lo primero que te tiraba era un OV de Windows, con lo cual si ibas con Windows aquello era pantalla azul. Sí, bueno, los OV también, o sea, era tremendo. Bueno, y había un bot, teníamos un bot que se llama Nosfer, que de vez en cuando lo dejaba caer en el canal de hack. Sí, del IRC, que te hacía una auditoría gratuita en público, en el propio canal de hack. Me acuerdo. Intentaba entrar dentro, si podía entrar dentro, había un montón de maneras de entrar en Windows, en Linux y tal. Si entraba al final en un Linux o conseguía acceder al fichero de passwords, intentaba petarlos, y cuando los había petado te los daba también por el canal. O sea, ahora que dices la auditoría entera el tío. Bueno, pero en aquella época era diferente, porque, por ejemplo, me acuerdo de haber visto historias donde directamente eso, hubo un reportaje, no me acuerdo si era... un reportaje estos de la 2 donde salía, pues entre otras cosas, a una empresa que habían montado de telecomunicaciones así un poco rara, y me acuerdo que entró en el canal, claro, y en aquella época no se mascaraban las direcciones IP, claro, y tenías por NetBIOS, pues tenías todo lo de esta buena señora, ¿no? Y al final, en media hora, yo creo que, pues, yo que sé, del canal que habían, pues yo que sé, habían 30 personas, pues yo creo que 25 tenía todo el disco duro descargado en su máquina. Todos montados, era acojonante porque... Pero incluyendo calling calls, o sea, todo. Bueno, yo en Comics tenía una máquina que el DNS apuntaba a 127.001 y es la que me ponía en el eso. Entonces, te voy a borrar el disco, y yo, tira valiente, y ahora se borraban su propio disco. Era bastante habitual, te veían con la galleta de Oper del servidor, tú no sé cuántos, tú no sé qué, te acabo de escanear y tienes los SARs abiertos, y yo pensando, ya te has escaneado. Si no sé qué, te borro. Dale. Buena, digo, tira valiente. Efectivamente, era tal cual, ya te estoy borrando, y lo siguiente que veías era no sé quién, Haskit Ping Timeo. De hecho, bueno, en esa no existía, creo que era ping.comics.es. Era ping.comics.es, sí. Que yo trabajaba con Ramón hace muchos años. Ahí aprendí, me llevaron por el mal camino, yo era un joven puro y virginal. Última pregunta, y nos vamos a las cervezas. Venga, ¿quién se atreve? ¿Alguna pregunta arriesgada?
¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que se hace cuando ya estás mayor, cascadete como vosotros y Bueno, tal? sueles... Hablo joven. Cascadete, qué cabrón. Estoy en silla de ruedas, tío. No, quedas Ahí, con, dale, quedas con, dale, con dale, viejetes se de la tu gana, edad joder, cuando es vas que a se la Madrid, gana. como tú, y quedamos para cenar, nos liamos para hacer cosas como esta, o quedas para hacer migadas en Zaragoza, o para hacer calzotadas, no hemos hecho este año, pero bueno, tocaría hacer alguna también. Ver a los buenos amigos, Sí, es que sí. aunque sean de un Es lo condado que queda, pequeño. Yo mira que ya te digo, me he movido poco, ¿no? Este mundo a nivel profesional, pero ahí cuando he llegado me ha costado 1 hora moverme 5 metros. Yo con eso resumo lo que obtienes de esta comunidad. Al fin y al cabo yo lo que he recibido es amor hoy directamente y lágrimas. Estaba hablando con Vinci y se le caían las lágrimas. Y eso no tiene palabras, ¿no? Eso es lo que te llevas, básicamente. Y yo pues ahora, ¿qué? Pues mira, ahora, por ejemplo, ahora que tengo tiempo libre, no como antes, por ejemplo, pues me he apuntado a una asignatura de la UOC, porque como soy autodidacta y en segundo de BUP plegué, no tengo acceso a la universidad, cosas de la vida, y me he apuntado a una asignatura de Python para Data Science y pues me lo estoy pasando de coña con el tema de Data Science, es súper divertido. O sea, siempre te pica la curiosidad y siempre haces cosillas. Y está. Y antes os comentaba, ojalá hubiésemos tenido Metasploit para entonces. ¡Qué suerte que tenéis! Yo estoy pensando en estudiar, pero no informáticas, no derecho administrativo, porque curiosamente en casi todos los trabajos, y yo creo que nos va a pasar casi todo lo mismo, casi todos los trabajos que he tenido el último tiempo, ha sido tanto firma electrónica, blockchain, es hablar y hablar y hablar con abogados que no entienden la informática y explicarle cosas de derecho a informáticos tuyos que no acaban de entender el lado del derecho. Yo creo que está muy desvinculado el derecho a la informática. Informática no estudiaría. Había un Lo ha comentado Borja Atsuara antes. Yo estoy pensando hacerme senador, mira que te digo. Eso está muy bien. Yo, para el Ministerio de la Verdad, creo que soy el candidato ideal. Bueno, ¿queréis hacer algún comentario final? Sobre todo, algo que inspire a toda la gente que tenéis delante. Yo creo que es lo que he dicho antes. Pasión. Si a cualquier cosa que hagáis le echáis pasión, y esto lo digo hago de voluntario en el colegio, niños de sexto, y lo digo a gente grande, si a cualquier cosa que hagáis le echáis pasión, los límites son los que tengáis vosotros mismos, que nadie tiene los límites. O sea, solo simplemente con pasión y ganas de tirar, llegas donde quieras, donde te dé la puñetera gana. Y eso me lo he demostrado a mí mismo, y tanto ahora con el accidente como cuando he estado aprendiendo a base de abrirme brechas en la cabeza contra que no se puede, anda que no se puede. Pues con pasión, con ganas y sobre todo compartir información, ahí llegaréis donde queráis. Sí, yo entiendo también luego gestionar un poco la frustración, porque vamos, en el día a día te frustras bastante, porque quieres intentar hacer una cosa y es que no sale, ¿no? Entonces, el gestionar pues tu nivel de frustración, porque luego llega un momento en que, bueno, que todo se centra y eres capaz de llegar, o llegar a esa conclusión de que, mira, te has tirado por una vía que no funciona y eres consciente de que no va a ir por ahí, pues ya lo intentaremos otro año, o no lo intentamos, pero por lo menos el gestionar eso. Porque, vamos, yo en la empresa en donde estoy, trabajamos, vemos muchos casos donde pues no logramos encontrar determinada información que sabemos que tiene que estar, o hoy te montas un poco el escenario de que tiene que haber sido de esta manera y no lo ves, y la frustración esa de no encontrarlo, hasta que, no lo sé, te pongo muchos ejemplos, te vas un día estás el fin de semana, te quedas a tomar unas copas y sale la idea feliz ahí, y dices, hostia, me he pasado una semana trabajando de 9 de la mañana a 9 de la noche pensando en esto y no pasa nada. Y llega el fin de semana que te estás tomando unas cañas y te sale la idea feliz. Pues, como unos borregos a la oficina. A mí me ha pasado más de una vez y más de dos pues, tener un problema así de estos y además de no dormir, ir contra el reloj, y ya cuando no puedes más que te acuestas
soñar que estás programando, soñar que lo arreglas y despertarte acordándote de cómo lo has arreglado y decir, no, pero lo estaba haciendo, ¿verdad? Y no lo he hecho, pero sé cómo. Despertar el momento y decir, hostia, un cuaderno, el par de lo que sea, que sé que se me va a olvidar dentro de 10 minutos lo que esté. Sí, pero despertarte y decir, hostia, lo arreglado. Y dices, no, pero lo arreglé antes de porque es una nebulosa, ya el cerebro llega... Sí, o estás en el cine, o sea, estás en el cine y estás pensando en esto, estás viendo una película, Vengadores, estás viendo Vengadores, que te mola ver, y te has acordado de la idea feliz y te pasas 1 hora y media nervioso, perdido, porque lo que quieres es tocar el ordenador para eso, y estás nervioso, es que no te centras de la película, y estás nervioso, a ver lo que queda ya, nos vamos, no, espérate a los créditos del final, que ahí en esta, por saco a los créditos del final, o sea, me quiero ir ya, ¿no? Pero vamos, sí, eso nos pasa mucho. Juanma. Pues yo la verdad es que es algo que tengo un crío de 10 años al que ahora le enseño que lo que hacen la gente que hace trampas en el Fortnite son hackers, o estoy intentando enseñárselo, que cada vez que me oigo a esos compañeros me hacen surcos en la cara, pero todo lo que le intento enseñar es que si él quiere hacer algo y tiene curiosidad y le interesa algo, que no importe, o sea, si no le gusta la tecnología y no le apetece aprender cómo funciona el ordenador, pero le apetece aprender cómo funciona, yo qué sé, una segadora, que lo haga, o sea, que no la pierda, y creo que es un poco lo que define a cualquiera de nosotros en nuestra época, y creo más aún ahora, que es como decía Andreu, joder, que es que... O sea, que lo que nosotros hemos hecho en el fondo era relativamente sencillo para lo que hacéis ahora. Ramón. No, pues un poco eso, un poco todo lo mismo. Lo de los niños es más un ejemplo que lo estaba pensando. El mayor mío, también imagino que no salió muy por tecnología y tal, las chicas sí. El mayor mío tiene 27 ahora, las chicas tienen 22 y 14. Y es un poco eso, pueden hacer realmente lo que quieran. Jordi. Bueno, que le echen pasión, que hagan lo que les gusta, ¿no? Porque si os habéis metido en esto por la pasta, porque ahora ahí tiene salida y parece que tiene más futuro, yo que sé, que programar en COBOL, que es cierto, pues, pero no lo hagáis por eso, porque no sé si os gusta programar en COBOL... Yo he comido muy bien del COBOL. Que ganan pasta. Mucha pasta. Que no lo hagáis por la pasta, o sea, porque no llegaréis a ser... Cuando ya creía que no quedaba para el efecto 2000, me digo, oye, necesitamos que te vengas. No llegaréis a ser un auténtico hacker si lo hacéis por la pasta, o sea, podréis llegar a ser un profesional hasta bien pagado, pero que se tiene que hacer con pasión y no aceptar nunca el esto no se puede. Nunca. O sea, puedes aplazarlo mediodía, pero no lo aceptes, no. Seguro que hay una forma. No, pero es que esa es la palabra mágica, esto no se puede. Siempre lo he dicho. Muchísimas gracias de corazón, ya tenía ganas de veros aquí.